La primera noche en el Palacio Apostólico, el 14 de mayo de 2025, el Papa León XIV, antes cardenal Robert Prevost, debería haber caído rendido en el sueño tras un largo día lleno de ceremonias. Pero no pudo. La tenue luz de Roma desde la ventana iluminaba su rostro, ahora surcado por arrugas de inquietud. El ruido de la ciudad, voces lejanas, el clic de las cámaras de los reporteros era como una sinfonía constante que le recordaba su nueva responsabilidad, el liderazgo espiritual de millones de católicos en todo el mundo. Pero lo que pesaba en su corazón no era la presión del Vaticano, sino un nombre, Dilio. León, aún vestido con una sencilla sotana negra, con el cuello desabrochado y las mangas remangadas hasta los codos, estaba junto a la ventana, con las manos aferradas al alféizar, la frente apoyada en el vidrio frío. El anillo del pescador en su mano pesaba como una roca, pero no le prestaba atención. En su mente, la imagen del Papa Francisco, su predecesor lleno de compasión, fallecido hacía apenas 23 días, el 21 de abril de 2025 se alzaba con claridad. Francisco, que besaba los pies de los prisioneros, que lloraba ante las multitudes cuando nadie lo esperaba, y que amaba a Dilio, un labrador dorado, como a su amigo más cercano. Un sacerdote le había susurrado a León durante la ceremonia: Dilio sigue allí, santidad. No ha dejado Santa María la Mayor desde el funeral del Papa Francisco. Esas palabras fueron como un cuchillo atravesando el corazón de León. ¿Por qué nadie trajo a Dilio a la casa Santa Marta? ¿Por qué nadie cuidó de ese perro leal? O lo intentaron, pero fracasaron. León cerró los ojos, tratando de alejar la imagen del perro acostado solo junto a la tumba, pero regresaba, más vívida que nunca. Imaginó a Dilio, con el pelaje dorado apagado, los ojos marrones llenos de tristeza, acostado en el suelo de piedra fría, esperando a un amo que nunca regresaría. Las lágrimas brotaron de repente, ardientes, sorprendiéndolo. ¿Era cansancio, miedo, o la culpa por no haber hecho nada por Dilio? León no pudo soportarlo un segundo más. Se giró, mirando la habitación vacía donde debería descansar para preparar su primer discurso por la mañana, pero sabía que, si no actuaba ahora, no podría enfrentarse a sí mismo. «Debo ir», susurró, con la voz temblorosa. «Debo ver a Dilio, esta noche, antes de que el Vaticano me devore». No despertó a nadie, no llamó a su asistente, no alertó a los guardias suizos, ni siquiera habló con el sacerdote de guardia fuera de la puerta. Se puso una larga capa negra, cubriendo la sotana blanca, como si quisiera ocultar su identidad de papa recién otorgada. No quería que los protocolos lo detuvieran, solo quería ser un hombre, en busca de un amigo. El palacio apostólico estaba silencioso como una tumba cuando León salió sigilosamente, caminó por los pasillos de mármol, con la tenue luz de las lámparas proyectando su sombra, que se alargaba en las paredes como un recordatorio de la carga que llevaba, pero no se detuvo. Abrió una puerta lateral, salió y enfrentó las calles desiertas de Roma. El sonido de sus pasos resonaba en las losas, mezclándose con el lejano rugido de una motocicleta, la única señal de que el mundo seguía vivo. Caminó más rápido de lo que pretendía, como si temiera que, al aminorar el paso, perdiera la determinación. Santa María la Mayor no estaba lejos, pero con cada paso, su corazón latía más fuerte, como si Dios lo estuviera guiando hacia un momento sagrado. Cuando llegó a la puerta de la basílica, la imponente silueta de Santa María la Mayor se alzó en la noche, un lugar que había sido hogar de reyes, santos y refugiados. Ahora era el lugar de descanso del Papa Francisco, con la tumba más sencilla que el Vaticano jamás había creado, grabada solo con una palabra, Franciscus. La puerta estaba cerrada, pero León no se sorprendió. Avanzó, con la mirada decidida. El guardia de seguridad, un anciano con manos temblorosas, lo reconoció de inmediato. «Santidad», exclamó, con los ojos muy abiertos, inclinándose rápidamente. Pero León levantó la mano, no para bendecir,
sino para pedir silencio. No informes a nadie, susurró, con una voz grave pero autoritaria, sin preguntas. El guardia, aunque atónito, asintió. Abrió la cerradura, empujando la pesada puerta lo justo para que una persona se deslizara. León entró, con su respiración mezclándose con el aire frío de la basílica. La puerta se cerró tras él, y en ese momento, sintió que el mundo exterior desaparecía. Santa María la Mayor lo engulló, pero no con temor, sino con expectación. Sabía que venía a encontrar a Dilio, pero en lo más profundo de su corazón, sentía que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande, el legado de Francisco y su propio corazón. De repente, un pequeño sonido resonó desde atrás. León se sobresaltó, girándose, solo para ver una figura pequeña salir corriendo de la oscuridad, un joven guardia que había oído el ruido y corrió hacia allí. «Santidad, no puede estar aquí solo», gritó, con voz de pánico. León lo miró, con una mirada gentil pero resuelta. «No estoy solo», dijo, con voz grave. «Vine a encontrar a un amigo, uno que el mundo entero ha olvidado». El guardia se quedó atónito, pero la mirada de León lo silenció. Inclinó la cabeza, retrocedió, susurrando, «Por favor, tenga cuidado». León se giró, adentrándose en la basílica. Frente a él, la tenue luz de las lámparas del santuario iluminaba una pequeña figura junto a la tumba. Su corazón se apretó. ¿Estaría realmente Dilio allí? Y si estaba, lo miraría como a un papa, o como a un extraño que se atrevía a profanar la memoria de Francisco. Santa María la Mayor, en la profunda noche del 14 de mayo de 2025, parecía un mundo aparte, completamente separado del bullicio de Roma. La tenue luz de las lámparas del santuario iluminaba las columnas de mármol, proyectando sombras alargadas, como si la propia basílica susurrara oraciones antiguas. El Papa León XIV caminaba lentamente, cada paso resonando en el frío suelo de piedra, mezclándose con el silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de su corazón. Había venido a encontrar a Dilio, el labrador dorado, el último compañero del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, apenas 23 días antes. Pero en lo más profundo de su ser, León sabía que no solo venía por el perro, venía a reencontrarse consigo mismo antes de que la carga del pontificado devorara su corazón. La mirada de León recorrió el vasto espacio de la basílica, deteniéndose en un pequeño rincón al frente, donde se encontraba la sencilla tumba del Papa Francisco. Una losa de mármol con una inscripción simple, Franciscus. Y bajo esa losa, una figura pequeña yacía inmóvil. El corazón de León se apretó. Era Dilio. El perro estaba tendido en el suelo de piedra, con el cuerpo delgado, el pelaje dorado opaco por los días sin cuidados. Sus ojos marrones estaban cerrados, su respiración lenta, como si estuviera sumido en un sueño sobre los días con Francisco, las mañanas de oración en los jardines del Vaticano, los paseos bajo el sol romano y la voz gentil del amo al que amaba más que a su propia vida. León se detuvo, a pocos metros de Dilio, sin atreverse a acercarse más. Temía que cualquier sonido pudiera romper la santidad de ese momento. Se quedó allí, en la penumbra, mirando al perro dormir, y un dolor agudo atravesó su pecho. «Has esperado por él casi un mes», susurró, con la voz temblorosa. «Nunca te fuiste, ¿verdad, Dilio?» La imagen del perro acostado solo en el suelo de piedra, rechazando todo consuelo desde el funeral de Francisco, hizo que los ojos de León se humedecieran. Recordó las fotos que la prensa había publicado, Francisco acariciando a Dilio, sonriendo al perro como un abuelo a su nieto, pero ninguna foto podía captar la tristeza en los ojos de Dilio en ese momento. De repente, como si sintiera la presencia de León, Dilio se movió ligeramente. Abrió los ojos lentamente, con su mirada marrón y profunda fija en él. León sintió que su corazón dejaba de latir por un instante. Esos ojos no lo miraban como a un papa, sin reverencia, sin extrañeza. Lo miraban como a un hombre común, alguien que se había atrevido a venir,
solo, en medio de la noche, para enfrentar el recuerdo de Francisco. Dilio se puso de pie, con las patas temblando por los largos días sin alimentarse adecuadamente. Se estiró, con las uñas rozando suavemente el suelo de piedra, pero no ladró, no gruñó. Solo miró a León, con una mirada a la vez triste y curiosa, como preguntando, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? León sintió que su garganta se cerraba. Dio un paso, luego otro, lentamente, como temiendo asustar a Dilio. Se detuvo frente a la tumba, a solo unos pasos del perro. Yo también vine a verlo, viejo amigo, susurró, con la voz temblando, casi quebrándose. Yo, necesito que me ayudes. Dilio ladeó la cabeza, sin apartar los ojos de León, como si escuchara. Luego, con un movimiento lento, el perro se sentó, con las patas delanteras extendidas, el mentón apoyado en el suelo, sus ojos marrones aún fijos en él, no para proteger la tumba, no para amenazar, sino para ser testigo. León sintió que las lágrimas brotaban, pero intentó contenerlas. Se arrodilló, primero con una rodilla, luego con ambas, junto a la tumba. Su capa negra tocó el frío suelo de piedra, pero no le importó. Puso una mano en la losa, justo al lado de la inscripción Franciscus, y susurró, Francisco, no sé si podré hacerlo. Su voz se quebró, llena de dolor. Recordó los días trabajando junto a Francisco, cuando aún era el cardenal Robert Prevost. Recordó la mirada compasiva de Francisco, la forma en que besaba los pies de los prisioneros, cómo lloraba cuando pensaba que nadie lo veía. Y recordó a Dilio, el perro que siempre estuvo al lado de Francisco, silencioso pero leal, como un amigo que nunca abandona. Dilio se levantó de repente, acercándose lentamente a León. Él contuvo la respiración, sin saber qué haría el perro. ¿Lo consideraría un intruso en la memoria de Francisco? ¿O se alejaría, rechazando su presencia? Pero entonces, ocurrió un milagro. Dilio se detuvo justo frente a León, con sus ojos marrones brillando con una gentileza silenciosa. Bajó la cabeza y, con un gesto suave, tocó la frente de León con su hocico. El calor del hocico húmedo del perro se extendió, y en ese momento, León sintió que Francisco estaba allí, tocándolo, consolándolo. León rompió a llorar. Las lágrimas brotaron, ardientes, rodando por su rostro. Ya no intentó contenerlas. Francisco, susurró, con la voz quebrada, no sé cómo seguir tu camino. Dilio, como si entendiera su dolor, apoyó la cabeza en la rodilla de León, con sus ojos marrones mirándolo con consuelo. No ladró, no lamió su rostro, solo permaneció allí, como un amigo silencioso, presenciando el dolor de un hombre que acababa de convertirse en papa pero aún estaba lleno de inquietudes. De repente, un sonido resonó desde atrás, el eco de pasos apresurados. León se sobresaltó, secando rápidamente sus lágrimas, y se giró. Un joven sacerdote, el padre Mateo, que había cuidado de Dilio desde la muerte de Francisco, corrió hacia él, con el rostro lleno de preocupación. «Santidad», exclamó Mateo, jadeando, «no puede estar aquí solo. Los guardias me alertaron. Si alguien descubre que dejó el palacio en medio de la noche, habrá grandes problemas». León miró a Mateo, con los ojos enrojecidos pero firmes. «No estoy solo, Mateo», dijo, con voz grave. «Tengo a Dilio y a Francisco». Mateo se quedó atónito, arrodillándose junto a León, mirando al perro. «Dilio no ha dejado la tumba desde el funeral», susurró Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Rechazó la comida, todo consuelo. Pero esta noche, te tocó». León asintió, abrazando con fuerza a Dilio, con lágrimas cayendo de nuevo. «Lo necesito», Mateo, dijo, con la voz quebrada. «Lo necesito para recordarme que Dios está en las cosas más pequeñas». Pero ese momento no duró para siempre. Un fuerte ruido resonó desde la puerta de la basílica, el sonido de pasos de varias personas. Mateo se sobresaltó, poniéndose de pie.
Santidad, me temo que alguien alertó a los guardias del Vaticano. Están viniendo. León miró a Mateo, con una mirada no de pánico, sino brillante con determinación. Que vengan, dijo, con voz grave. No me iré sin Dilio. Pero, ¿permitirían los guardias que León llevara al perro al palacio? Y si se opusieran, ¿qué haría para proteger a este amigo leal? La Basílica de Santa María la Mayor estaba sumida en un silencio sagrado tras el momento en que el Papa León XIV abrazó con fuerza a Dilio, el labrador dorado, el último compañero del Papa Francisco, y rompió a llorar de emoción. La luz de las lámparas del santuario iluminaba la figura de León, que aún estaba arrodillado junto a la sencilla tumba con la inscripción Franciscus. Dilio yacía tranquilo, con la cabeza apoyada en la rodilla de León, sus profundos ojos marrones brillando como un consuelo silencioso, como si transmitiera un mensaje de Francisco. No tengas miedo, aún estoy aquí. El padre Mateo, el joven sacerdote que había cuidado de Dilio desde la muerte de Francisco, estaba a su lado, con lágrimas rodando por su rostro, todavía conmocionado por la escena que había presenciado. León levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos pero brillantes con una determinación inquebrantable. Acarició suavemente la cabeza de Dilio, susurrando, no te dejaré solo nunca más, viejo amigo, lo prometo. Esas palabras resonaron como una oración, haciendo que Mateo inclinara la cabeza, susurrando santidad. Ha hecho lo que Dios desea, amar sin miedo. Pero ese momento fue interrumpido por un pequeño sonido desde atrás, el eco de pasos ligeros pero apresurados. Mateo se sobresaltó, girándose, y susurró, «Alguien viene». Una figura pequeña emergió de la oscuridad de la basílica, una monja anciana, la hermana Clara, que había trabajado en esa basílica durante años. Avanzó, con las manos temblando, el rostro lleno de lágrimas. «Santidad», exclamó, con la voz quebrada, arrodillándose a pocos pasos de él. Yo vi todo. No me atreví a interrumpir, pero debo decir, ha hecho algo que nunca vi en ningún papa antes. León la miró, con una mirada gentil pero sorprendida. Hermana Clara, dijo, con voz grave, ¿qué ha visto? La hermana Clara secó sus lágrimas, susurrando, vi a Dios en usted, en la forma en que se arrodilló junto a Dilio, en la forma en que lloró sin miedo. Cuidé de este perro, vi su lealtad. Pero esta noche vi algo más grande, la humildad de un líder, dispuesto a inclinarse por amor. Inclinó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Me recordó las palabras de Dios, el que quiera ser grande, debe ser servidor. Las palabras de la hermana Clara fueron como un rayo de luz que iluminó el corazón de León. Abrazó con fuerza a Dilio, con lágrimas cayendo de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias, hermana Clara, susurró, con la voz quebrada. Me ha dado la fuerza para continuar. Miró a Dilio, cuyos ojos marrones eran un recordatorio de que el amor verdadero no necesita poder, ni protocolos, solo un corazón dispuesto a inclinarse. Pero ese momento no duró. Un fuerte ruido resonó desde la puerta de la basílica, el sonido de la puerta siendo empujada con fuerza. Un grupo de personas entró, liderado por Monseñor Gregorio, un cardenal de alto rango en el Consejo de Cardenales, conocido por su conservadurismo y carácter frío. Avanzó, con el rostro lleno de ira, su voz resonando en el espacio silencioso. Santidad, ¿qué está haciendo aquí, solo, en medio de la noche, con un perro? Esto es inaceptable. Acaba de ser elegido líder de la iglesia, el mundo espera su guía, no un acto irreflexivo como este. León se puso de pie, aún sosteniendo a Dilio en sus brazos, con una mirada inquebrantable. Gregorio, dijo, con una voz grave pero poderosa, no vine aquí por irreflexión, vine por amor, el amor que Dios puso en mi corazón, y en el corazón de Dilio. Se inclinó, tocando su frente contra la cabeza del perro, susurrando, él es el regalo de Francisco para mí, un recordatorio de que la iglesia no es un muro, sino una puerta abierta al amor. Gregorio negó con la cabeza, con una mirada fría.
Santidad, entiendo sus emociones, pero la Iglesia no puede aceptar esto. Los animales no tienen lugar en el Palacio Apostólico. El Consejo de Cardenales se reunirá mañana por la mañana para discutir sus acciones. Se giró hacia Mateo, con voz dura. Padre Mateo, lleve a este perro fuera de aquí de inmediato, no podemos permitir que esto continúe. Mateo se sobresaltó, arrodillándose junto a León, con la voz temblorosa, Monseñor, por favor, no haga esto. Dilio no es solo un perro, es un símbolo de amor y lealtad. Santidad lo necesita, pero Gregorio no se inmutó. Esto no es una cuestión de emociones, Mateo, dijo, con voz fría. Es una cuestión de tradición y orden. León miró a Gregorio, con una mirada brillante, con una determinación inquebrantable. Abrazó con fuerza a Dilio, se puso completamente de pie, y dijo, con una voz grave pero resonante, si la tradición no tiene lugar para el amor, entonces no es la tradición que Dios desea. No dejaré que Dilio se vaya. Si el Consejo de Cardenales no lo acepta, dejaré el palacio. No necesito un trono, solo necesito el corazón que Dios me dio. Las palabras de León resonaron como una oración, silenciando a Gregorio y a Mateo. La hermana Clara, aún arrodillada atrás, susurró, Señor, abre sus ojos para que vean tu amor. Gregorio miró a León con una mirada que vaciló por primera vez. Se giró, con una voz más baja. Santidad, informaré de esto al consejo, pero esta noche no puedo hacer más. Salió, con su figura desvaneciéndose en la oscuridad, dejando el espacio en silencio. León se giró hacia Mateo, con una mirada gentil. Mateo, ven conmigo al palacio, dijo, con voz grave. Quiero que Dilio esté a mi lado, aunque sea solo por esta noche. Mateo asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, Santidad. Miró a Dilio, cuyos ojos marrones parecían una promesa silenciosa. Me quedaré, como siempre lo he hecho. Pero cuando se preparaban para irse, la hermana Clara se levantó de repente, corriendo hacia ellos, poniendo una mano en el hombro de León. Santidad, susurró, con la voz quebrada, déjeme orar por usted y por Dilio. León asintió, arrodillándose una vez más, con Dilio aún en sus brazos. La hermana Clara puso una mano en su cabeza, susurrando, Señor, bendice a nuestro líder, que eligió amar en lugar de poder. Protege a Dilio, símbolo de la lealtad que nos enviaste. Y abre los ojos de la Iglesia, para que vean que el amor es el camino hacia ti. Las lágrimas de la monja cayeron en el suelo de piedra, mezclándose con las de León. Abrazó con fuerza a Dilio, susurrando, gracias, hermana Clara, no olvidaré esta oración. Pero, ¿aceptaría el Consejo de Cardenales la presencia de Dilio? Y si no, ¿qué haría León para proteger a este perro leal? El Papa León XIV salió de Santa María Maggiore, abrazando fuertemente a Dilio, mientras los ojos del labrador dorado lo miraban con total confianza. El padre Mateo, el joven sacerdote que lo había acompañado esa noche, caminaba a su lado, con los ojos aún humedecidos por los momentos sagrados que acababan de vivir. Abandonaron la iglesia tras la amenaza de Monseñor Gregorio de que el Consejo de Cardenales no aceptaría fácilmente la presencia de Dilio en el palacio papal, pero León no vaciló. Había decidido llevar a Dilio consigo, aunque solo fuera por esa noche, para que el perro no tuviera que estar solo ni un segundo más. Las calles de Roma, en la quietud de la noche, estaban desiertas, y solo se escuchaba el eco de los pasos de León y Mateo sobre el pavimento de piedra. El aire gélido se colaba por la capa negra del Papa, pero él no sentía frío. El calor del cuerpo delgado de Dilio se expandía, como una pequeña llama que calentaba su corazón. Se inclinó y miró los ojos castaños del perro, susurrando, has soportado demasiado. Dilio, no dejaré que estés solo nunca más. Dilio frotó su hocico contra la mano del Papa, un gesto tierno que parecía decir, confío en ti. Mateo, al escuchar el susurro de León, se volvió hacia él, con la voz entrecortada, Santo Padre, le ha dado a Dilio un nuevo hogar. Realmente es el líder que la iglesia necesita, un corazón que sabe amar. Continuaron caminando,
mientras la luz tenue de las farolas proyectaba las sombras de los dos hombres y el perro, formando una imagen a la vez solitaria y sagrada en la noche romana. Pero al acercarse a la puerta del Vaticano, una figura emergió repentinamente de la oscuridad, el padre Vittorio, un joven sacerdote de la oficina de secretaría del Consejo de Cardenales, enviado por Monseñor Gregorio para impedirles el paso. Vittorio se acercó, con el rostro tenso y la voz temblorosa pero firme: Santo Padre, tengo órdenes de no permitirle llevar al perro al palacio. El Consejo de Cardenales ya está al tanto de esto, no lo aceptarán. León se detuvo, abrazando a Dilio con más fuerza, su mirada inquebrantable. Vittorio, dijo con voz grave pero poderosa, ¿no lo ves? Dilio no es solo un perro, es un símbolo del amor, el amor que la Iglesia ha olvidado en sus rígidas normas. Se inclinó y tocó su frente con la del perro, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Lo necesito para recordarme que Dios está en las cosas más pequeñas. Si el consejo no lo acepta, dejaré el palacio esta misma noche. Vittorio guardó silencio, sus ojos vacilantes. Miró a Dilio, y los ojos castaños del perro parecían un recordatorio de la lealtad silenciosa. De pronto, un recuerdo inundó su mente, la imagen de un pequeño perro que había tenido de niño, un compañero que estuvo a su lado en los días más difíciles, sin abandonarlo nunca. Vittorio sintió un nudo en la garganta, y las lágrimas comenzaron a caer. Santo Padre, susurró con voz temblorosa, yo no puedo hacer esto, no puedo quitarle a Dilio. Él se arrodilló, con las lágrimas cayendo sin cesar. Por favor, perdóneme. León puso su mano sobre el hombro de Vittorio, sus ojos brillando con una ternura inmensa. Gracias, Vittorio, dijo con voz entrecortada. Me has dado esperanza de que la Iglesia aún tiene corazones que saben amar. Abrazó a Dilio con fuerza, mientras nuevas lágrimas caían, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Vittorio se levantó, secándose las lágrimas, y susurró, no informaré de esto a Monseñor Gregorio. Pero, por favor, tenga cuidado, el consejo no se detendrá. León asintió, con una mirada amable. Lo entiendo, Vittorio, pero confío en que Dios nos guiará. Continuó caminando hacia el Vaticano, con Dilio aún tranquilo en sus brazos. Al llegar al Palacio Papal, el padre Lorenzo, el secretario personal de León, corrió hacia ellos, con el rostro lleno de preocupación. Santo Padre, ¿dónde ha estado?, exclamó Lorenzo, y sus ojos se posaron en Dilio, abriéndose de asombro. ¿Es Dilio? León asintió, con los ojos brillando de ternura. Así es, Lorenzo, lo he traído conmigo, porque él es la luz que Dios ha enviado para guiarme. Lorenzo se arrodilló, acariciando el pelaje de Dilio, con lágrimas rodando por su rostro. Entiendo, Santo Padre, susurró, está haciendo lo que Dios desea. León sonrió y dejó a Dilio en el suelo de mármol del palacio. El perro caminó lentamente, sus uñas rozando el suelo, y sus ojos castaños recorrieron el lugar como si sintiera que había encontrado un nuevo hogar. León se arrodilló junto al perro, susurrando: Dilio, te quedarás conmigo, prometo protegerte, pase lo que pase. Entraron en los aposentos privados de León, un espacio sencillo con una mesa de madera, un crucifijo colgado en la pared y una pequeña ventana que daba al jardín del Vaticano. León se sentó en el suelo, sin necesidad de una silla, dejando que Dilio apoyara la cabeza en su regazo. Acarició el pelaje del perro, susurrando: ¿sabes, Dilio? Cuando estuve en el balcón hoy, tuve miedo. Temí perder mi esencia en medio de los protocolos y el poder. Pero tú me has mostrado que no necesito ser perfecto, solo amar es suficiente. Dilio frotó su hocico contra la mano del Papa, sus ojos castaños brillando, como si respondiera: lo entiendo, y estaré aquí. Pero ese momento de paz no duró mucho. Un sonido resonó desde el exterior, pasos apresurados y una voz tensa. El padre Enrico, un joven sacerdote de la oficina del Consejo de Cardenales, apareció en la puerta, con el rostro lleno de preocupación. Santo Padre, exclamó Enrico, con la voz temblorosa, Monseñor Gregorio ha convocado una reunión urgente para mañana por la mañana.
El Consejo de Cardenales sabe que ha traído a Dilio. Están muy enfadados. Algunos dicen que está socavando las tradiciones de la Iglesia. León se volvió, su mirada firme, abrazó a Dilio con fuerza, se puso de pie y dijo, con voz grave pero resonante, dile a Gregorio que estoy listo para enfrentarme al Consejo, pero no dejaré que se lleven a Dilio. No es solo un perro, es la luz que Dios ha enviado para recordarnos el amor. Enrico guardó silencio, sus ojos vacilantes, miró a Dilio, y los ojos castaños del perro parecían un recordatorio de la lealtad incondicional. Bajó la cabeza y susurró, lo informaré, Santo Padre, pero espero que el Consejo lo entienda. León asintió, con una mirada amable. Gracias, Enrico, dijo. Se volvió, se sentó en el suelo y dejó que Dilio apoyara la cabeza en su regazo. Miró por la ventana, donde la luz tenue del jardín del Vaticano se reflejaba, y susurró, Dilio, juntos enfrentaremos todos los desafíos. Nunca te dejaré, lo prometo. Dilio frotó su hocico contra la mano del Papa, sus ojos castaños brillando, como una promesa sin palabras, yo tampoco te dejaré. Pero en el corazón de León, una pequeña preocupación comenzó a surgir. Sabía que el Consejo de Cardenales no aceptaría fácilmente la presencia de Dilio. Lo verían como un acto que rompía con la tradición, una ofensa a la Iglesia, pero también sabía que, con Dilio a su lado, encontraría la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Cerró los ojos y oró en silencio, Señor, dame la fuerza para amar sin miedo, para liderar con el corazón, no con el poder. Al abrir los ojos castaños de Dilio seguían mirándolo como un consuelo sin palabras. Pero, ¿aceptaría el Consejo de Cardenales la presencia de Dilio? Y si no lo hacían, ¿qué haría León para proteger a este fiel perro? El palacio papal estaba sumido en un silencio previo al amanecer, pero el ambiente dentro de la gran sala de reuniones del Consejo de Cardenales era tenso como una cuerda de violín. El Papa León XIV se encontraba en el centro de la sala, con una mirada brillante de una determinación inquebrantable, su mano descansando suavemente sobre la cabeza de Dilio, el labrador dorado, el fiel compañero del Papa Francisco. Dilio permanecía sentado a su lado, con sus profundos ojos castaños mirando hacia adelante, como si percibiera la importancia de este momento. El padre Mateo y el padre Lorenzo estaban detrás, con miradas llenas de preocupación, pero también rebosantes de fe. El Consejo de Cardenales, con rostros severos, se sentaba alrededor de la gran mesa, liderado por Monseñor Gregorio, quien se había opuesto vehementemente a que León llevara a Dilio al palacio. Gregorio se puso de pie, su voz resonando en el espacio. Santo Padre, ha violado los protocolos de la Iglesia al traer a este perro al palacio. Es una acción inaceptable. La Iglesia no es un lugar para que usted exprese emociones personales. Es el líder de millones de fieles, y esperamos seriedad, no un acto irreflexivo como este. Algunos cardenales asintieron, con miradas llenas de reproche, aunque otros permanecieron en silencio, sus ojos vacilantes al mirar a Dilio. León no titubeó, acarició suavemente la cabeza de Dilio. Los ojos castaños del perro parecían una fuente invisible de fortaleza. Dio un paso adelante, su voz grave pero resonante. Gregorio, estimados cardenales, no traje a Dilio por emociones personales. Lo traje porque es un símbolo del amor, el amor que la Iglesia ha olvidado en sus rígidos protocolos. Se inclinó, tocando su frente con la del perro, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Dilio no es solo un perro, es la luz que Dios ha enviado para recordarnos que el verdadero liderazgo no es el poder, sino la humildad, el amor. Gregorio sacudió la cabeza, su voz fría, Santo Padre, está menoscabando la solemnidad de la Iglesia. El Consejo exige que nos entregue a este perro. Encontraremos otro lugar para él. Otro cardenal, Monseñor Salvatore, intervino, con un tono lleno de escepticismo. Si continúa con esta acción, el mundo se burlará de nosotros. Un papa arrodillándose por un perro. Esto no tiene precedentes. León miró a Salvatore, sus ojos brillando con una ternura pero también con firmeza. Se arrodilló junto a Dilio, abrazándolo fuertemente,
y dijo con voz entrecortada, si el mundo se burla de mí por arrodillarme para amar, estoy dispuesto a soportarlo. Porque creo que Dios no se burla del amor, Él es el amor. Sus palabras resonaron como una oración, silenciando la sala. Dilio frotó su hocico contra la mano de León, sus ojos castaños brillando, como si respondiera, estoy aquí, y no te dejaré. El padre Mateo, incapaz de contener las lágrimas, dio un paso adelante, con voz temblorosa, eminentísimos cardenales, he visto al Santo Padre arrodillarse junto a Dilio en la iglesia. He presenciado la lealtad de este perro, y he visto a Dios en las acciones del Papa. Si no hay lugar para el amor en nuestra iglesia, entonces estamos construyendo una iglesia sin Dios. Las palabras de Mateo hicieron que algunos cardenales titubearan, sus miradas recorriendo a Dilio, como si por primera vez lo vieran desde una perspectiva diferente. De repente, un cardenal de edad avanzada, Monseñor Pietro, que siempre había permanecido en silencio durante las reuniones, se levantó, caminó hacia León, se arrodilló junto a Dilio, con lágrimas rodando por su rostro. Santo Padre, susurró con voz entrecortada, estaba equivocado, pensé que la tradición lo era todo, pero hoy, usted me ha recordado que Dios no está en los protocolos, está en el amor. Acarició el pelaje de Dilio, con lágrimas cayendo sin cesar. Dejen que este perro se quede, es la luz que la iglesia necesita. Las palabras de Pietro fueron como una ráfaga de viento que disipó la tensión en la sala. Otros cardenales se levantaron, inclinando la cabeza, y susurraron, estamos de acuerdo. Gregorio, aunque aún furioso, no pudo oponerse ante este consenso inesperado. Bajó la cabeza, con voz más baja. Si esa es la voluntad del Consejo, no me opondré, pero espero que comprenda las consecuencias de esta acción. León se puso de pie, abrazando fuertemente a Dilio, con lágrimas rodando por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Gracias, eminencias, dijo con voz entrecortada. Me han dado esperanza de que la iglesia aún tiene lugar para el amor. Miró a Dilio, los ojos castaños del perro como un recordatorio de la profunda lección que había aprendido en este viaje. Susurró, no para nadie más, sino para sí mismo, no necesito ser perfecto, solo necesito amar. Ese es el camino que Dios ha elegido para mí. La reunión se disolvió gradualmente, los cardenales se retiraron en silencio, pero el ambiente ahora estaba impregnado de una nueva calidez. León llevó a Dilio a sus aposentos privados, se sentó en el suelo, dejando que el perro apoyara la cabeza en su regazo. Miró por la ventana, donde los primeros rayos del amanecer iluminaban el jardín del Vaticano, y oró en silencio, Señor, gracias por enviar a Dilio para recordarme que el verdadero liderazgo es inclinarse, amar y ser leal. Dilio frotó su hocico contra la mano del Papa, sus ojos castaños brillando, como si respondiera, siempre estaré aquí. A través de Dilio, el Papa León XIV aprendió que Dios no está en el poder ni en los protocolos, sino en el amor sencillo, la humildad y la lealtad. Dios nos enseña que el verdadero liderazgo no es estar en lo alto, sino arrodillarse, amar las cosas más pequeñas, porque ahí es donde Él está presente, que el amor sea nuestra guía, porque ese es el camino más cercano a Dios. ¿Has sentido el amor y la fe a través de la historia de León XIV y Dilio? Únete a Huellas y Susurros para descubrir más historias que llenen tu alma de luz. Suscríbete y activa la campana de notificaciones hoy mismo.